¿Vos sos profesor de historia? No, no soy profesor de historia. ¿Y por qué habla de historia? Porque la historia es de los pueblos, la historia de todos nosotros, la vos podés agarrar y leerla, está ahí, podés mirarla, no tenés que ser un jurisconsulto de no sé cuánto. No soy neurocirujano, no le voy a tocar la salud a nadie. Hay gente hablando de que hay que tomar agua de mar y me decís, ¿por qué hablo de historia? Hablo de historia porque se me canta la punta de la chota. Mal hablado. El bruto grita, se enoja, hace un desplante y si gana, grita más fuerte. ¿Cómo le gusta gritar al bruto? Todos tenemos nuestro grado de bruteza, pero hay brutos que son crónicos y empecinados, no quieren salir de su bruteza. Eso solía ser un disvalor, un defecto. Ahora está re de moda, ¿sabes? Para explicarte esto que te quiero decir, hoy te voy a hablar de una cosa que pasó una vez allá en las Cruzadas. Anda a laburar. No te voy a contar todas las cruzadas, imagínate que fueron 9 cruzadas durante 200 años, pero básicamente eran una especie de guerras santas medievales que Europa Occidental empezó a hacer yendo a Jerusalén a recuperar las tierras santas, o sea, Jerusalén y todo su, digamos, conurbano jerusalénico. La primera la dictó el Papa Urbano III ya por 1095, el año del pedo. Armemos ejércitos enormes y vamos todos juntos a recuperar las tierras de nuestro Señor Jesucristo. Es muy tentador, es muy tentador. Todo muy lindo, ahora hay que convencer a la gente que tiene que irse hasta Medio Oriente a pelear. Y a la iglesia se le ocurrió una promo fantástica. Si vos te ibas a las cruzadas, te daban una papeleta que te daba libre deuda con Dios. Ya está, el crédito hipotecario para el paraíso, todo pago. Y eso convenció a un montón de fieles devotos, a un montón de asesinos, condenados a muerte, criminales, cualquier cosa. Y así empiezan a predicarlo pueblo por pueblo y a reclutar gente y a darle la salvación eterna y la gente se anotaba como si fuera Disneylandia. Y los nobles, por supuesto, también se anotaron por la salvación eterna de la fe cristiana y por los territorios y por la vía de comercio y por los recursos y por todas las comisiones que te pueda tomar con los saqueos del camino, ¿viste cómo es? Ya como por 1096 salió la primera camada, unos desarrapados que no tenían armamento, provisiones ni nada, unos que salieron a peregrinar caminando hasta Jerusalén. La Cruzada de los Pobres se le llamó, dirigida por un tal Pedro el Ermitaño, que fue caminando, saqueando pueblos, quemando sinagoga en un fanatismo descontrolado, robando para comer, hasta que llegaron a la península de Anatolia y se los encontraron a los turcos selyúcidas, que lo vieron llegar y dijeron, what the fuck? Este regimiento de linchera. Pero de repente vieron que estaban convencidos de que tenían que tomar la ciudad. Presionaron tanto que los selyúcidas sacaron las tropas y los arrasaron. Ella terminó, pero los turcos se quedaron como, ¿qué mierda fue eso? Un tiempo después cae la otra, la organizada, la real one. Sitian Antioquía. Los turcos más desorientados que antes. ¿Quiénes son estos? El sitio de Antioquía dura más tiempo del que esperaban. No tenían suministro, no tenían logística. Terminaron recurriendo al canibalismo. Se enterraban a los musulmanes y se hacían un guiso con eso. Toman Antioquía y la arrasan. Siguen viaje por Siria, van saqueando todo en el medio. Empiezan a encontrar con los árabes del otro lado. Todos van a preguntarle a los bizantinos quiénes son estos mercenarios que nos están mandando. Los bizantinos, no, para mío no son. Yo no lo manejo. A mí no me metan en ese quilombo. Y ahí se dan cuenta que no eran rum, no eran romanos, no eran bizantinos, no eran los romanos de Oriente, eran otra cosa. Eran francos. No importaba si eran francos, germanos, sajones, para ellos eran todos francos. Eran como el hermano tonto de Occidente. Los caminantes blancos de Game of Thrones, rompiendo todo con un objetivo que ellos no tenían ni idea cuál era. El mundo musulmán estaba completamente en otra. Esto en Occidente era como el gran evento, pero a los musulmanes les chupaba. Los turcos del califato de Damasco se la estaban dando contra los fatimíes, del califato del Cairo, que a la vez se la estaban dando contra los abasíes del califato de Bagdad. El problema serio de verdad que tenía era que de Oriente le venían los mongoles. Estaban en esa cuando le cae esta legión de linchera. Y resulta que avanzan y en el 1099 sitian Jerusalén. Con una determinación y un convencimiento de que tenían que tomar Jerusalén a como de lugar, anda a saber por qué. Toman Jerusalén, la ciudad santa. Hacen una masacre espantosa. Entran y matan a todo el mundo. Liquidan a todos los musulmanes. Encierran a los judíos adentro de la sinagoga y los prenden fuego. De las peores tragedias de la Edad Media. Los cronistas occidentales cuentan con orgullo cómo por las calles de Jerusalén la sangre les llegaba a los tobillos. Se juntaba la sangre en las esquinas y pasaba la rodilla de los caballos. Una orgía de muerte. Tuvieron que acampar afuera un montón de tiempo. Jerusalén estuvo inhabitable un año. Todo en nombre de la religión del amor y el perdón.
Chupate esa mandarina. Está bien, pero por otro lado está mal, ¿viste? Pero está bien. Los árabes lo miraban como tu tía cuando se asombra que se pone la mano en la cara así, ¿viste? Y ahí le empezaron a prestar un poquito más de atención, ¿viste? Empezaron así, bueno, vamos a investigar quiénes son estos cabezas de tarro porque son peligrosísimos. Empezaron a investigarlo, a estudiarlo un poquito y confirmaron lo que ya sospechaban. Eran unos brutos, unos salvajes, pero de lo más primitivo. No sabían leer ni escribir. Los nobles no sabían escribir su nombre. Contaban con palitos, no conocían los números. No se bañaban. Si alguno por casualidad se bañaba, no conocían el jabón. Los destacaban, sí, por su valor en la batalla y por su tecnología militar. Y empezaron a prepararse y a temerle también a estas órdenes religiosos militares, tipo los templarios, los hospitalarios, que eran fanáticos religiosos, preparados como soldados de élite, dispuestos a cualquier cosa. Suicida, medievales, enchapado en acero. ¿Sabés lo bruto que resultaba esta gente en Bagdad, en Damasco, en el Cairo? Eran las capitales del pensamiento mundial, ¿me entendés? La vanguardia del conocimiento, de la filosofía, de las matemáticas. Lugares que tenían bibliotecas que estaban en otra galaxia comparada con Occidente. Una biblioteca medieval de Occidente grande podía tener 500, 600 volúmenes. La biblioteca del Califato de Córdoba tenía entre 400.000 y 600.000. Esa diferencia cultural había. O sea, lo creían bruto porque lo eran. Cuestión, los francos estos tomaron Jerusalén, fundaron el reino de Jerusalén y los correspondientes principados, expropiaron todas las tierras útiles, la dieron a los nobles, impusieron un sistema feudal de vasallaje que no tenía nada que ver con las costumbres de ese lado del mundo y empezaron a fajar con impuestos a todos. Era más bruto que un arado. Su medicina, primitiva, supersticiosa, inexistente. Su sistema de leyes consistía en ordalía. Mamita querida. La sordalía era una especie de juicio religioso en la que a los acusados se los ponía a prueba para ver si los salvaba Dios. Te tiraban a un río con una roca atada al cuello y si Dios te salvaba, bien, eras inocente. Y si no, bueno, Dios lo quiso así. ¡Muy bueno! Era como un minuto para ganar, pero conducido por la parca, con la guadaña. Había una que era muy buena, que era perder, perder. Las dos opciones eran perder. Te tiraban todo atado al río. Si te hundía, era inocente. Pero si salía a flote, era culpable y te ejecutaban. ¡Ja! Maravillosa jugada. Así como eso, varios challenges muy copados. Meter la mano en un caldero hirviendo, caminar sobre brasas, o simplemente duelo con espadas. ¿Quién tenía razón? El que le cortó la cabeza al otro. Fin. No solo no podían creer lo primitivo que eran, sino que menos podían creer que ese corso en contramano haya tomado Jerusalén. Y seguían avanzando. Los fatimíes lo peleaban con los abasíes, el Yúsida, pero no se unía, estaban todos peleados entre ellos. Y no pudieron unirse realmente hasta la llegada de un muchacho. No era árabe ni turco, era kurdo. Era el segundo de su tío, que era general. Cuando su tío murió, terminó siendo visir del Cairo con apenas 31 años. Amasó mucho poder en el Cairo, se alió con los abasíes, derrotó a los Yúsida y fue nombrado gran sultán en Damasco como líder de todo el pueblo musulmán unificado. Ese muchacho se llamaba Al-Nasir Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino. Saladino derrotó primero a sus rivales internos. La secta de los asesinos Hashashin lo quiso limpiar un par de veces. Se la dio con todo, pero con los perdedores fue bastante magnánimo, muy político, sabía negociar. Este no era ningún bruto. Se dedicó a recuperar los reinos de los bárbaros de Occidente. Si me haces la cruzada, te hago la yihad. Y se fue encumbrando como un general astuto, ganándole batallas a todos los otros generales. Invencible. Saladino Prime. Para 1177 era campeón absoluto, tenía todos los cinturones de la federación, no le quedaban rivales, decidió ir derecho por Jerusalén. En aquel momento, Jerusalén estaba gobernada por Balduino IV, rey de Jerusalén, el rey leproso, justamente por esta espantosa enfermedad que tenía, que lo iba pudriendo lentamente, para ser claro. Tenía unos 16 años. Saladino, en alza, en su mejor momento, viendo que Jerusalén estaba gobernada por un pendejo leproso de 16 años, dijo: esta es la mía. Lo que Saladino no esperaba era que el Balduino era el rey de los brutos, pero no era ningún bruto. Saladino concentró unos 27.000 hombres, el ejército más grande que había armado hasta ese momento, sabiendo además que Balduino tenía 375 caballeros, solo 80 eran templarios.
más un rejuntado de infantería con algunos soldados y un montón de voluntarios que no sumaban 4.000. Se adentró el sultán en el reino de Jerusalén, sabiendo que la batalla estaba ya prácticamente ganada. Dejó que se desparrame su tropa, haciendo pillaje, saqueo. Amplió un montón el frente. Los saqueos no fueron tan fructíferos. Balduino le empezó a cerrar las vías de suministro y empezaba a quedarse un poco con escasez. Hay que sostener ese ejército. Y venía un poquito agotado de la campaña, pero entero. En otra parte del reino de Jerusalén, Balduino IV hacía sacar hacia el frente de la formación las reliquias de la Vera Cruz. Una cruz dorada gigantesca que en el medio tenía un relicario con unas pequeñas astillas que decían de la verdadera cruz de Jesucristo. Aparece esta reliquia ante el asombro de la tropa. Balduino se inclina ante la reliquia, reza por la batalla, luego se sube arriba de su caballo, se hace atar a pesar del dolor inimaginable de las llagas supurantes. Sabe desde chico cabalgar solamente usando la pierna porque no tiene sensibilidad en los brazos. Toma una espada con sus manos vendadas y se posiciona al frente de sus tropas con su legendaria máscara de plata que ocultaba su deformidad. El 25 de noviembre de 1177, en Monjizar, 80 templarios, 290 caballeros, 3.500 soldados voluntarios rejuntados, atacan por asalto la retaguardia del ejército de Saladino, sin darle tiempo a organizarse. Ingresan en una carga feroz de caballería e infantería y los destrozan. Apenas si llegaron a parar las primeras formaciones y ya los tenían encima, matando gente a lo pavote. Llegaron hasta Saladino, que apenas logró salvar su vida por el sacrificio de su guardia de mamelucos, que eran una bestia y que los mataron a casi todos. De milagro logró escapar arriba de un camello, con lo poco que quedaba de su ejército, y lo persiguieron hasta la noche. Logró perderlos. Escapó, lastimosamente. Llegó destruido con 2.800 hombres. Saladino, el gran sultán del Islam, el señor de la guerra, salvó su vida por un pelo. Perdió el 90% de su ejército de 27.000 soldados frente a 4.000 desarrapados, dirigidos por un pendejo leproso de 16 años. Esa derrota perseguiría a Saladino como una mancha durante muchísimos años más. Pero, como Saladino era un tipo inteligente, lejos de llenarse de rencor, comenzó a observarlo y a admirarlo. Se dio cuenta que tenía enfrente un ajedrecista a su altura. Hubo sitios, batallas, escaramuzas, además de mensaje diplomático que se mandaba, en lo que siempre eran enemigos, pero no ocultaba una caballerosidad y una mutua admiración. Se volvieron a enfrentar en 1179, ganó Saladino. Esa batalla Balduino no pudo estar, estaba con fiebre en la cama, estaba consumido, ya no podía moverse. Se volvieron a enfrentar en 1183, Balduino se hizo llevar al frente, sentado en una camilla. Ya no podía cabalgar, sus piernas no funcionaban, tampoco sus brazos, no podía blandir una espada, no tenía dedos. Ese asedio duró demasiado y Saladino se tuvo que retirar. Fue la última vez que se enfrentaron. Poco tiempo después, en 1185, Balduino, el rey leproso, finalmente murió. Por suerte para él, la verdad. ¿Cuántas cosas querés que haga? Le ganó a Saladino 3 veces en el campo de batalla. Sostuvo el reino de Jerusalén 10 años. Mientras se iba deshaciendo por la lepra. Se murió, tenía 24 nomás. Yo tengo 46, al kilo. Me da un resfrío fuerte y no me puedo mover. Qué desgracia. Después de la muerte de Balduino, viene toda la interna política. Termina quedando como rey el enemigo político de Balduino, su cuñado, Guy de Lusignan. Canalla. Un bravucón, tribunero, muy de revolear la espada al pedo, muy de rosca de palacio, muy de cometa para el amigo, nada que ver. O sea, si el anterior rey de Jerusalén era un maestro ajedrecista, este no sabía dibujar un tatetí. Pero tenía el poder. Y una guita que vino de Inglaterra, y más templario que nunca. Y una manija de que pinte bondi, que se pudra todo. Y del otro lado, Saladino. Para este momento, otro Saladino. De aquella derrota infame, ya habían pasado 10 años. Y aunque algunos se asustaban con esta nueva situación beligerante de los francos, Saladino dijo, es ahora. Hay que tomar Jerusalén. Pero hace 10 años tenía 4.000 soldados y ahora tiene más de 20.000. Hay que tomar Jerusalén. Pero, a ver, los templarios son soldados de élite, de caballería pesada. Aquella vez tenían 80, ahora tienen miles. Sí, es ahora. Pero están todos rabiosos que quieren guerra y acaban de recibir guita de Inglaterra. Sí. ¿Pero por qué? Justo ahora, ¿por qué? Porque ahora los dirige un bruto.
Efectivamente, Saladino lo envolvió a Lusignan en movimientos tácticos. Hacía el ejército fantasma, le ponía las tropas acá, cuando el otro llegaba no estaban. Le hizo toda la gambeta, el otro se comió todos los amagues. Lo hizo sacarse de la casilla, morder el anzuelo y que salga como un capanga revoleando la espada a lo grito a buscar el ejército de Saladino. Hizo alejarse de los pozos de agua, debilitando su línea de insumo, debilitando él mismo su propia tropa, mientras lo atosigaba con escaramuzas que le aparecían ataque relámpago, mataban 8, se iban. Lo volvió loco. Los esperó en la puerta de un oasis solamente para echarlo a patada y cuando estaban todos delirando de sed, los encaró de frente. Lo destruyó. Una década después de la vergonzosa derrota de Mojízar en la batalla de los Cuernos de Jatim, Saladino dio cátedra y dirigió una de las más legendarias victorias de la historia de la guerra. Pero literalmente se lo comió entre dos panes. 2 victorias en una. No solo se comió por completo el ejército cruzado, sino que además dejó Jerusalén casi indefensa. Inmediatamente sitia Jerusalén, que fue heroicamente defendida con las pocas cosas que tenía, dirigido por Valiant y Belín, por Orlando Bloom, digamos. Queda buenísimo cuando te lo muestran en el cine porque una batalla épica está re bien contada. Parece que pasaron como 6 meses. Nada, 5 días. O sea, nada. Un asedio medieval podía durar semanas, meses, años. Saladino sitió Jerusalén y en 5 días la tomó. Saladino, ¿me entendés? Otra liga, papi. O sea, Saladino, Trajano, Sun Tzu, Alejandro Magno, Gengis Khan, esa liga. Ahora los musulmanes tomaban Jerusalén y era una gran oportunidad para devolver el favor. Los horrores de la toma de Jerusalén estaban impregnados en la memoria de los musulmanes. Ahora venía la vuelta. Ahora los cristianos iban a ver qué era perder Jerusalén en manos de los musulmanes. Así que Saladino hizo exactamente lo contrario. Aceptó la rendición, no permitió saqueos. Como lo indicaban las costumbres de la época, pidió un rescate por cada cristiano, un número módico, 10 dinares por hombre, 5 dinares por mujer, 1 dinar por niño. Muchos de los que quedaban eran refugiados de Alepo, no podían pagar ni por su vida. Saladino pagó por 7.000 de su fortuna personal. El hermano de Saladino pidió 1.000 esclavos como tributo y una vez que los tuvo, los liberó. Se instauró un camino liberado y custodiado para que quienes quieran irse pudieran llegar con sus pertenencias hasta el puerto más cercano. Reabrió las sinagogas e invitó pública y oficialmente a los judíos a volver a Jerusalén, desde aquella época estaban, y prohibió que se toque la iglesia del Santo Sepulcro como lugar santo del cristianismo, lugar donde además estaba enterrado Balduino IV, rey de Jerusalén. El rey leproso. La caída de Jerusalén para Europa fue una noticia tremenda. Cuando se lo dijeron al Papa Urbano III, le dio un bobazo ahí mismo. ¡Posta! Los musulmanes tomaron Jerusalén. ¿Qué? El otro día, fumata negra, fumata negra. Pero sobre todo, el mensaje de Saladino para Occidente era claro. Nosotros no somos esa brutez. Nosotros no hacemos esas cosas primitivas y horribles que son. Somos gente civilizada, inteligente. Pensamos. El mundo cristiano cargó como una mancha, como una vergüenza, esa actitud magnánima de Saladino durante siglos. Aquellos que parecían ser los brutos, cuando tuvieron la oportunidad de ser los brutos, fueron muchísimo más piadosos e infinitamente más civilizados. Fue como aprendan un poquito y por favor, báñense. Háganse un favor, que el rey leproso olía mejor que sus generales. Por favor, jabón se llama, jabón. A lo que voy. La historia está llena de brutos y de inteligentes. Los brutos gritan mucho y pueden ganar, pero siguen siendo brutos. Los inteligentes pueden callar y pueden perder, pero siguen siendo inteligentes. Los inteligentes de la historia con los años son vistos como más inteligentes, pero los brutos con los años se ven muchísimo más brutos. Y a todos les pasa algo parecido. Acumulan tantas toneladas de bruteza que tarde o temprano caen por su propio peso. Te la dejo. Para reflexionar. Ahora me voy porque dejé la leche en el fuego, pero cualquier cosita me manda un telegrama, un SMS. Que te garúe finito.